vamos a dar inicio. Mi nombre es Stephanie Villarreal. Quiero darles la bienvenida a este webinar impulsados por Negocios UCAP. Desde la semana pasada y bueno, durante las 13 semanas siguientes, estaremos compartiendo con ustedes espacios de conocimiento de la mano de importantes aliados. Hoy, nuestra alianza es con KPMG Venezuela y nos sentimos muy orgullosos y agradecidos de poder contar con una firma de consultoría y auditoría tan importante como ustedes. Estaremos conversando un poco sobre la gestión de riesgos y los sistemas de gestión de riesgos como instancias fundamentales en el mundo empresarial. Para esto nos acompañan dos personas muy importantes dentro de KPMG Venezuela. El primero es Juan Manzano, director de Cyber and CIO Advisory. Es ingeniero de sistemas, egresado de la Universidad Metropolitana de la UNIMED y además es profesor en pregrado de la misma casa de estudio. Específicamente, imparte las cátedras de procesamiento de datos, sistemas operativos, sistemas de redes, en ingeniería en sistemas y ingeniería eléctrica. Posee más de 14 años de experiencia en servicio de consultoría y gestión de seguridad de información e infraestructura de tecnología de información y se especializa en seguridad de la información, detección de intrusos, análisis forense digital, ingeniería reversa de malware, manejo de incidentes, prueba de penetración, continuidad de negocios, sistemas operativos, arquitectura y diseño de redes. Junto a él estará María José Azuaje, quien es directora de Risk Consulting. María José es licenciada en Contaduría Pública de la Universidad de Oriente, posee un diplomado contra la legitimación de capitales y financiamiento al terrorismo de la Escuela Nacional de Fiscales del Ministerio Público. Y además posee una especialización en auditoría forense de la Universidad Santa María. María José cuenta con más de 10 años de experiencia profesional en la ejecución de asesorías en el área de gestión de riesgo, fraude y conductas irregulares, auditoría interna y externa, y se enfoca en procesos operativos financieros del negocio y cuentas claves de los estados financieros. Ella ha participado en múltiples proyectos de KPMG, destacándose en sectores de petróleo, minería y gas. Les quiero recordar a todos que luego de la ponencia tendremos una ronda de preguntas y respuestas pues para responder algunas de las dudas que puedan surgir durante la ponencia y cualquier comentario lo pueden dejar en el chat de esta sala y con gusto los estaremos respondiendo al finalizar. Sin más nada que agregar, pues bienvenido Juan y bienvenida María José. Muchas gracias, Stephanie, por permitirnos estar con ustedes compartiendo. Buenas tardes a todos. ¿Cómo estás, María José? ¿Cómo te va? Todo bien. Qué bueno. Bueno, vamos a estar hablando de un tema bastante actual, pero adicionalmente los venideros, esta nueva normalidad que para muchas organizaciones. Un poco empezando a conversar toda esta actualidad, me recuerda un poco ya un poquito vieja, una tormenta perfecta. En particular, antes de todo lo que fue la cuarentena, provocada por la pandemia, las organizaciones parecían a la pantalla, donde había por favor, si me puedes confirmar que se escuche. Juan, disculpa, se te está escuchando entrecortada la información. ¿Pueden confirmar si se escucha un momento? No, te estamos escuchando entrecortado. Ok, vamos a cambiar un momentico a ver si podemos comentar la falta de escucha. Vale, perfecto.
Ok, ¿me escuchan ahora, por favor? Sí, ahora sí. Perfecto. Bueno, em, eh, esta imagen nos recordaba un poco eh, una situación similar a lo que estamos viviendo, lo que hemos venido viviendo en la izquierda, la imagen de la izquierda. Vemos un barquito que se encontraba navegando un mar un poco turbulento. Y lo podemos comparar con muchas organizaciones que conocían los riesgos que estaban presentes en su entorno particular propio de esa organización, valga la redundancia, y veíamos cómo los riesgos estaban siendo atendidos, otros, sin embargo, no estaban siendo completamente manejados y quedaban delegados. Al aparecer la pandemia, veíamos cómo los riesgos se veían. eh, un segundo, disculpe. Perfecto, sí. Ok. Ahora sí en la presentación. Aló. Ahora sí la ven. Confirmen, por favor, que vean la Sí, presentación. ahora sí Perfecto. se ve la presentación y te escuchamos mejor. Entonces, habíamos quedado acá. Perfecto. Entonces, hablábamos un poco de que la situación antes de la cuarentena se parece a la imagen que está a la izquierda, en donde las empresas se encontraban navegando un mar de riesgos. Algunos riesgos estaban controlados, estaban apropiadamente gestionados, otros estaban en vías de ser gestionados y la empresa tenía conocimiento de cada una de las estrategias particulares para estos riesgos. Luego, al manifestarse la pandemia como tal, vemos la imagen de la derecha que se parece mucho a lo que les comentaba de esa película Una tormenta perfecta, porque fue lo que sucedió básicamente con muchas organizaciones en donde se encontraron muy afectadas y algunas todavía se encuentran muy afectadas por la ocurrencia, la manifestación de esos riesgos que se dieron a raíz de la pandemia, ¿no? Entonces, de hecho, cuando pensamos en qué se pudo haber hecho previamente a la pandemia, aquí quisiera compartirles una lámina que proviene de un estudio que se llama Horizon Scan, que hace el Instituto BCI, el Instituto de Continuidad de Operaciones, de Negocios,
En el 2019 ellos le preguntaron a los encuestados cuál es una gestión de continuidad de negocios, un programa de BCM. Y lo muy particular es que la respuesta más popular, pues, cada uno de los encuestados podía responder varias opciones, podían decir que más de un factor era lo que los llevaba a generar o a llevar un programa de continuidad de negocios. Entonces veíamos que el principal conductor, el principal motivador de tener un programa de continuidad de negocios son las regulaciones y cumplimiento. Es decir, cuando hay organismos externos que están solicitándole a la organización que tenga un programa de continuidad de negocio. Y realmente esto no debería ser el motivo principal. Vemos que el motivo principal debería ser simplemente la continuidad de operaciones del negocio, que actualmente, o mejor dicho, en este gráfico, es el segundo factor que manifestaron los encuestados, ¿no? Y eso, particularmente en nuestra práctica, vemos cómo se manifiesta mucho en las organizaciones la continuidad de negocios, la gestión de continuidad de negocios como un mecanismo para prevenir, para reaccionar ante los riesgos. Es una disciplina que se encuentra muy descuidada y que, de hecho, las organizaciones que la tienen, hay unas que tienen una madurez muy grande, muy organizadas en continuidad de negocios, pero hay otras que tienen oportunidades importantes para aplicar gestión de la continuidad de negocios en sus organizaciones. Entonces, ¿y por qué la continuidad de negocios es relevante? Aquí también quisiéramos traer a colación los riesgos que se veían en el reporte. Este es el Horizon Scan del 2020 de este año, y fíjense cuál era el perfil o qué es lo que los encuestados respondieron con respecto al perfil de amenazas para este año. Se hablaba que como el primer riesgo, la primera amenaza a considerar son precisamente los incidentes de salud, considerando temas ocupacionales, salud mental, ausencias. Luego teníamos las fallas de tecnología, telecomunicaciones, seguidamente por incidencias en seguridad, carencias en habilidades y talentos, y otros aspectos que ya veníamos viendo muy vinculados a todo lo que es este proceso o esta época en la que muchas empresas se han involucrado en la transformación digital. Y quisiera hacer una especie de definición de transformación digital, una definición muy simple en la que voy a obviar muchos elementos, pero básicamente la transformación digital son maneras innovativas de poder acercar los productos y servicios, esa oferta de valor que tenemos a los clientes, a los distintos clientes, pero no solamente a los clientes, sino también a nuestro personal interno e incluso socios y negocios. Hacer más humana, hacer mucho más humana esa oferta o ese manejo de productos y servicios. Entonces, este era el escenario de riesgos que estábamos viendo. Fíjense que no estamos viendo solamente riesgos locales de un país, sino riesgos globales. Y, por ejemplo, el décimo la décima amenaza, vemos cómo hay una preocupación interesante con respecto a la variabilidad del tipo de cambio, ¿no? Cosa que nosotros lo vemos todos los días, ¿no? Ahora, cuando consideramos ese perfil de amenazas a lo que los encuestados dijeron de cuál sería el próximo perfil de amenaza para el 2021, vemos como el escenario cambia de manera muy interesante, ¿no? Y, ojo, esto es una estimación que hacen los encuestados.
uno de los cambios más relevantes es ver cómo las amenazas de ciberataques y brechas de datos pasan al primer lugar en cuanto al impacto que pueden estar causando estos riesgos dentro de las organizaciones, ¿no? Vemos cómo se introducen otros riesgos que que complementan a los ataques en ciberseguridad y las brechas de datos, complementan mucho con esas iniciativas de transformación digital que estamos viendo, como por ejemplo la introducción de nuevas tecnologías y las carencias de habilidades y talentos, porque las organizaciones precisamente están utilizando todo lo que tiene que ver con transformación digital para conseguir maneras de ser mucho más redituables, mucho más eficientes, pero precisamente la pandemia ha obligado a una aceleración en la transformación digital porque se ha convertido la transformación digital en un mecanismo para mantener esa operatividad, para poder hacer que el barquito de nuestra empresa pueda remontar esa gran ola que veíamos en la imagen inicial. En el caso de muchas organizaciones, como vamos a hablar más adelante, no todas las organizaciones se han podido recuperar o han podido navegar este escenario tan complicado, ¿no? Y con respecto a gestión de crisis, ¿hay alguna novedad? ¿Qué nos puedes contar, María José? Sí, bueno, ahora entrando un poquito en los temas más profundos, ¿no? Y conversando de la gestión de crisis y de que si es una novedad o no es una novedad. Básicamente, ya el escenario ya planteaba algunos riesgos y algunas medidas de atención, ¿no? La disrupción del virus o la entrada del virus hacia los sistemas de control interno y hacia las entidades estresa muchísimo más el modelo porque te aumenta las amenazas. Esas amenazas que antes teníamos un poco estándar, que ya las conocíamos, que eran o podían ser entendidas en algunas ocasiones como algún riesgo, pues se incrementan, ¿ok? El riesgo de fraude se incrementa, el riesgo de desinversión también se incrementa, el riesgo con el transporte inclusive también aumenta muchísimo. Y todo esto amenaza el control interno de la entidad, los procesos internos, la infraestructura de nuestras organizaciones, también afecta muchísimo el flujo de caja y todo esto en conjunto te va a afectar el financiamiento, el personal humano, el entorno país también influye muchísimo en toda esta base de cada organización. El COVID lo quisimos traer a colación acá, pero ya no forma parte de una novedad. Ya vive con nosotros, al igual que todas las demás riesgos y amenazas. Ya está allí. Ya lo tenemos que considerar cada vez que hagamos un análisis de riesgo, cada vez que hagamos algún business continuity plan, cada vez que nosotros nos sentemos a trabajar en nuestras organizaciones, sean cual sea, tenemos que considerar el COVID como un riesgo, porque por lo pronto no se va a ir. Quizás hace unos meses sí podía ser considerado como una novedad, pero ya forma parte de nuestra día a día. Entonces, internamente, ¿qué pudiésemos estar haciendo o qué pudiese hacer una persona que está manejando una organización, una entidad, un negocio? ¿Cómo se sientan los controladores aéreos? Están viendo allí su radar, están viendo qué viene entrando y qué viene saliendo. Entonces, tenemos que ir viendo cuáles son esas señales de cambio. Tenemos que tomar en consideración los riesgos inherentes operacionales que tiene cada entidad, ¿no? Tenemos que estar muy alertas con las leyes, con las regulaciones, con las obligaciones y con el cumplimiento que exista. Cada vez que el Ejecutivo Nacional saca una nueva ley, pues eso forma parte de eso es una señal de cambio. Tenemos que ser hábiles en gestionar
y responder ante estas señales. Las relaciones con terceros siempre van a estar allí. Tenemos que ver con quién nosotros nos vamos a relacionar, tenemos que saber quiénes son nuestros proveedores, quiénes son nuestros clientes, con quién mantiene relación, de dónde provienen los fondos que están colocando en nuestra organización. Si nos vamos a unir con otra empresa, si vamos a hacer alianzas de negocios, tenemos que saber quién es. Tenemos que identificar si existe algún tipo de cambio dentro del control interno de la entidad. Nuestros procesos se han visto afectados y se ven afectados cuando hay crisis, se ven afectados cuando hay cambios fuertes en los negocios. Entonces, los riesgos aumentan, los controles que están diseñados e implementados no mitigan esos riesgos nuevos que están saliendo. Tenemos que ser nosotros totalmente hábiles en ajustar nuestras estructuras de control interno, en ajustar nuestras políticas y procedimientos para poder continuar con el modelo de negocio. Tenemos que ser resilientes operacionalmente, tenemos que seguir operando en o quizás en un ambiente o en un entorno que es bastante difícil, pero para eso tenemos que seguir analizando constantemente todas las señales de cambio que nos generen este radar, sin olvidarnos de los temas de ciberseguridad y de cualquier otra amenaza o vulnerabilidad que siga saliendo nueva en nuestro entorno interno y externo de la organización. Acá podemos ver un poco y gráficamente cómo algunas señales de cambio pueden tener un impacto potencial muy alto y va a ser la velocidad de cambio también de cierta manera va a inferir. Por ejemplo, cuando hablamos un poquito de control interno, sabemos que su impacto potencial es muy, muy alto, pero quizás nosotros sabemos qué puede pasar. Nosotros sabemos que ahora somos bastante dependientes de la tecnología de información. Sabemos que el impacto quizás de la resiliencia operacional es un poquito más bajo, pero lo podemos vivir ahora mismo. Sabemos que existen amenazas y vulnerabilidades y que existen cambios regulatorios y que quizás la velocidad del cambio de un cambio regulatorio es en un futuro predecible. ¿Qué queremos decir con esto? Que básicamente nosotros tenemos que entender que nuestras señales de cambio tienen velocidades distintas. Algunas se pueden presentar mucho más rápido que otras y que su impacto puede ser alto o muy alto en función de cuándo se presente. ¿Okay? Si, por ejemplo, nosotros sufrimos un cambio muy fuerte en la estructura de control interno, ahora el impacto va a ser mucho mayor que si lo sufrimos a posterior, porque quizás no podemos preparar. Acá podemos ver quizás un poquito más del universo de los riesgos clasificados por algunos riesgos de tecnología o tecnológicos, operacionales y financieros, para que ustedes puedan tener quizás una visión mucho más amplia y poder identificar o interpretar esas señales que les van a ir dando ese radar que conversamos 2 láminas atrás. Por ejemplo, sabemos que la liquidez y el aseguramiento de los ingresos puede tener un impacto bastante crítico y que su probabilidad de ocurrencia en las crisis es bastante elevado, es bastante probable. Porque una de las cosas que la gente busca al momento de continuar con un negocio en plena crisis es asegurar los ingresos, tener una liquidez. ¿Para qué? Para poder pagar proveedores, para poder pagar nómina, para seguir operando, para obtener mercancía que tenga que vender, para asegurar inventario. ¿Okay? Sabemos que en crisis los riesgos de seguridad de información se elevan y su impacto es mucho más crítico que otros. Por ejemplo, si lo comparamos con el clima laboral, sabemos que vamos a tener una probabilidad de ocurrencia, sabemos que es posible que exista un cambio o un impacto en el clima laboral,
pero el impacto puede ser moderado, no es un impacto tan crítico porque aun y cuando el clima laboral incide sobre el recurso humano, el resultado en la operatividad del negocio no es tan fuerte. Acá podemos ver algunos otros riesgos derivados de leyes y decretos, calidad de la data que tengamos, ciberataques, teletrabajo, que también se suma a un riesgo nuevo durante la crisis y sobre todo la crisis generada por el COVID. Porque ahora básicamente la mayoría de la gente, el 90% de los profesionales están trabajando desde sus casas o de forma remota. Para poder manejar todo este gran universo de riesgos, es importante poder tener mecanismos que disminuyan la complejidad de ese gran catálogo que hemos venido revisando, que les mostraba María José, que veíamos en láminas previas también del perfil de riesgo, y poder de alguna manera entender algo que es muy importante. El perfil de riesgo de cada organización es diferente. Pueden haber dos organizaciones que permanezcan a un mismo segmento, a una misma industria, que hagan exactamente lo mismo, pero su perfil de riesgo va a ser distinto. Eso en general debe manejarse un perfil de riesgo propio para cada organización. ¿Cómo podemos empezar a identificar esos riesgos y a poder entender el perfil particular y manejar esa complejidad de la gestión propia de los riesgos? Bueno, acá les presentamos un modelo bastante simple que se llama el Business Canvas Model Generation, que se encuentra bastante disponible en internet. Es un modelo muy utilizado para el desarrollo de modelos de negocio, pero en particular acá nos ayuda a estructurar a la organización en los elementos más relevantes y destaquemos algunas partes más importantes que permiten la generación de nuestra oferta o de nuestra propuesta de valor, ¿no? ¿Cuáles son estos elementos? Bueno, principalmente las actividades clave, que son todos los procesos organizacionales que se dan y que permiten la generación de nuestra oferta de valor. Esos procesos clave se van a apoyar a su vez en recursos clave, entendiendo como recursos clave las instalaciones, el personal profesional, los colaboradores, los equipos de tecnología, las locaciones, los activos logísticos de la organización y tantos otros elementos que como tal forman parte de ese grupo, de ese conjunto de recursos clave. De igual manera, las organizaciones forman parte, sobre todo hoy en día, de un ecosistema. Es decir, hay una vinculación con diferentes empresas que permiten o que proporcionan distintos tipos de insumos o de materias primas o de servicios que van a apoyar ese funcionamiento. Estos podemos identificarlos como los socios claves. Y a su vez también un elemento dependiente o que va a integrar o que va a permitir toda esta dinámica dentro de las actividades clave es obviamente los costos. La organización va a llevar a cabo un desembolso de dinero que va a permitir el pago de la nómina, va a permitir pagar los productos y servicios, las materias primas que se puedan obtener, y y va a fundamentar el funcionamiento o la ejecución de las distintas actividades clave, ¿no? Estos elementos que destacamos en primera instancia, en particular los que están resaltados en naranja, son los elementos que debemos ubicar en las organizaciones y sobre estos identificar los diferentes riesgos que puedan estar manifestándose. Es importante destacar que una vez que tenemos nuestra propuesta de valor,
y si alguno de estos riesgos puede llegar a manifestarse en algún momento, va a estar atacando precisamente esas actividades clave, esos socios clave o esos recursos clave. Y entonces, ¿qué va a producir directamente sobre nuestra propuesta de valor? Va a generar tal vez un impacto sobre la calidad de ese producto terminado o de ese servicio en particular, que puede llegar a generar ya sea pérdidas tangibles, monetarias, como que tenga que devolverse algún tipo de producto, hayan algún tipo de incumplimientos en los contratos adquiridos, pero también pueden haber daños intangibles como lo que vendrían siendo un daño reputacional o una afectación sobre la marca, la percepción de la marca en el sector de negocio que pueda estar em, llevando a cabo la organización como tal. Entonces, este es un primer paso o esta es una primera ayuda que va a permitir entender cuáles son los elementos más vulnerables de la organización. Vale la pena destacar que no todos los procesos o actividades de la organización van a ser claves. No todos los recursos, ya sea profesionales, de información, van a ser clave. Lo que sí es importante es poder entender, poder visualizar cada una de las actividades e identificar muy bien cuál es el impacto. Es decir, cómo esas actividades se relacionan o cuál es el sustento que proporcionan a la generación de nuestra propuesta de valor. Es importante que este sea un esfuerzo que se haga a nivel organizacional, es decir, que no sea, por ejemplo, el área de tecnología que lo lleve adelante o el área de procesos que lo lleve adelante. Es importante involucrar a las áreas de negocio que entienden cómo es el funcionamiento, cómo es la operación y cuál es el impacto que pudiese estimarse en la oferta o propuesta de valor de la organización. Un elemento muy oportuno y de alguna manera, o mejor dicho, indirectamente lo señalábamos anteriormente, es la tecnología. La tecnología nos ha estado ayudando en el pasado, se ha presentado como una panacea para las organizaciones, pero muchas veces, dependiendo del despliegue que se le ha dado, la gestión, han aparecido elementos no tan convenientes con la tecnología que provocan que esta no sea tan eficiente, tan efectiva, tan beneficiosa dentro de las organizaciones como inicialmente se percibía. Acá en la gráfica queremos hablarles un poco de lo que vendría siendo la madurez de la tecnología dentro de las organizaciones, ¿no? Podemos pensar que inicialmente en muchas organizaciones la tecnología es vista como un centro de costo. Es decir, la tecnología genera un gasto, básicamente, ¿no? Porque muchas veces no es medida, no se conoce el valor o su funcionamiento tal vez costoso, errático, puede empañar un poco ese valor que estamos percibiendo. Jocosamente, jocosa y también tristemente en mi experiencia en el área tecnológica, la mayoría de las organizaciones tienden a acordarse del área de tecnología en dos momentos en particulares: cuando se hace presupuesto y cuando cuando algún sistema se cae. Por demás, no se tiene visibilidad de la tecnología, y es porque muchas veces, o mejor dicho, son dos las razones básicas. La primera razón es cómo la tecnología está prestando o está facilitando el negocio. Ya no la tecnología por la tecnología, ya no pensar en una agenda tecnológica, sino pensar en una agenda de negocio en donde la tecnología tenga un rol protagónico como habilitador de la innovación. Cuando esto se hace de esta manera y cuando también se generan métricas que puedan permitir evaluar el desempeño de la tecnología, el valor que genera dentro de las organizaciones, vamos a ir migrando a un centro de costo eficiente, es decir, un centro de costo que
se le está viendo la generación o la inversión que está creando dentro de la organización a volverse un habilitador de procesos que facilita todo el desempeño de las actividades claves dentro de la organización, puede llegar a ser un activo estratégico cuando tiene suficiente dinamismo como para facilitar o adaptarse a los requerimientos del negocio, hasta ser el fundamento o el catalizador de la innovación dentro de la organización. ¿Y por qué es relevante la innovación? La innovación dentro de nuestro entorno actual está permitiendo la generación o aprovechar las crisis que vemos y convertirlas en crisis, convertirla de una crisis en una oportunidad. Y tenemos ejemplos incluso en el país de organizaciones que han identificado alguna necesidad dentro de esa crisis, capitalizando esa necesidad y convirtiéndose en un soporte operativo para muchas de las situaciones que hemos estado viendo. Me gustaría, nos gustaría hablarles un poquito muy simple, algunos habilitadores tecnológicos que se han venido aprovechando en estos momentos. Algo muy simple, las redes privadas virtuales. Las redes privadas virtuales han permitido que desde nuestros hogares podamos tener acceso a los recursos internos de las organizaciones. Este es un recurso, o la red privada virtual ha fomentado, ha permitido que el área de tecnología pueda mantener la operatividad de la organización en términos de la plataforma tecnológica. También hemos visto como muchas organizaciones, independientemente de la madurez que pueda tener su empresa, tanto en una visión de negocio como en su plataforma tecnológica, han utilizado de manera muy conveniente, muy efectiva, las redes sociales y la mensajería instantánea para crear un canal personalizado con los clientes, un canal que les permita hacer que el cliente no tenga que acercarse a la tienda física como tal y que pueda ver la oferta de productos y servicios a través de cualquiera de estas redes sociales. Y luego, a través de la mensajería instantánea, poder concretar algún tipo de duda, pedido, estableciendo una relación inicial entre la tienda, el comercio, la organización y el cliente. Adicionalmente, pensando en los procesos internos de la organización, como conversábamos antes, la transformación digital no necesariamente está completamente atada a lo que es el cliente externo, sino también al cliente interno, al colaborador. Las plataformas de colaboración permiten articular los equipos internos de las organizaciones para facilitar esas actividades claves que hablábamos. Otro habilitador tecnológico que ha sido muy bien explotado por muchas organizaciones son los outsourcing, y en este caso los outsourcing de servicios de nube, como por ejemplo muchas plataformas de nube han permitido delegar la complejidad de la gestión de tecnología de la información y también hacerlo mucho más público, mucho más accesible, independientemente de la ubicación en la que se encuentre la persona, e incluso prescindiendo de, por ejemplo, mecanismos como VPN sin sacrificar aspectos de seguridad. Data Analytics es otro elemento que ha permitido mejorar la toma de decisiones, poder hacer que el negocio tenga una visión mucho más intensa, mucho más reflexiva dentro de lo que sucede dentro de la organización, y a través de esta información poder generar iniciativas estratégicas que le den una mayor competitividad a esta organización dentro de su contexto de competencia. Otro habilitador tecnológico muy interesante es la automatización robótica de procesos, que va a hacer que esas actividades clave, esos procesos clave que mencionábamos previamente, puedan ser llevados a cabo con una intervención mínima o sin intervención de recursos profesionales, haciendo que los procesos se articulen, se desarrollen
con una mayor rapidez, sin errores, con mucha calidad, aumentando la calidad y permitiendo que el recurso humano pueda dedicarse a tareas mucho más complejas, como por ejemplo la innovación. Estos son algunos ejemplos, hay muchos más, pero queríamos traerlos a colación para mencionar que no solamente empresas fuera del país los han venido utilizando, sino también aquí dentro de Venezuela hay ejemplos muy notables de cómo estas tecnologías están siendo utilizadas. Vamos a hablar un poco de la definición de un modelo. Y acá, en este sentido, María José nos va a comentar un poco más. Sí, bueno, ya conversamos un poquito de las señales de cambio, del universo de riesgo y de los procesos internos, y también Juan habló un poquito de la cadena de valor internamente dentro de la organización. Pero, ¿qué tenemos nosotros ahora que compilar y comenzar a entender? Definir un modelo de cómo podríamos estar operando para manejar la crisis. Nosotros tenemos que valorar la importancia de las señales de cambio para la organización, que era lo que veíamos en el radar, identificar todas las señales de cambio que vienen dándose en nuestro entorno, tanto interno como externo. Podemos o debemos identificar nuestro universo de riesgo, tenemos que saber cuáles son nuestras vulnerabilidades, nuestras amenazas y nuestros riesgos. Tenemos que saber cómo y dónde hay un deterioro del desempeño, cuál de esos procesos internos de nosotros, operativos, financieros, en gente, cuál se nos está deteriorando mucho más. Podemos tener KPI que nos lo identifiquen para nosotros poder entender mejor cómo funcionan los procesos internos y evidentemente cuál es ese impacto potencial en la cadena de valor, en nuestro core business, cómo impacta cada uno de estos cambios o cada uno de estos impactos o estas amenazas o estos riesgos en nuestro proceso o en nuestro negocio. Es importante que entendamos que la gente, el modelo de servicio que nosotros tenemos y la tecnología, el performance, cómo nosotros funcionamos y la gobernanza dentro de la entidad, funciona todo como un proceso o se fusiona inclusive como un proceso y realiza lo que nosotros determinamos el KPMG Target Operating Model, o sea, básicamente qué tenemos que nosotros tomar en consideración para poder tener un modelo operativo que sea totalmente funcional. Viéndolo ahora en unos pasos un poquito más simples y quizás lo podamos ver o graficar desde otra manera. Nosotros debemos identificar, analizar y evaluar dónde estamos y a dónde queremos ir con nuestras señales de cambio. Debemos invertir en capitalizar las fortalezas de nuestro negocio. Debemos luego identificar cuáles son nuestros riesgos, cuáles son nuestras amenazas, pues debemos considerar en protegernos, gestionar todas estas debilidades. ¿Para qué? Para aprovechar todas las oportunidades, para poder gestionar estas amenazas, para hacer una evaluación de riesgo, tener una gestión adecuada de las respuestas, colocar controles adicionales si es necesario, hacer un aseguramiento de las líneas de defensa y comunicación. Entonces, básicamente, como a veces mucha gente lo ve en una hoja, ¿no? Identificar cuáles son nuestras debilidades, nuestras oportunidades, fortalezas y amenazas. Nos apalancamos en nuestras fortalezas, disminuimos nuestras amenazas y gestionamos nuestras debilidades y desarrollamos las oportunidades. También podemos hablar de un enfoque general de riesgo y en particular algo que utilizamos en KPMG. En este caso, este modelo bastante sencillo nos va a hablar de algunos componentes que debemos estar considerando, ¿no? Inicialmente debemos hablar de nuestra estrategia de riesgo o para verlo un poquito más detalle, los componentes que integran el modelo son la estrategia del apetito de riesgos,
el gobierno o gobernanza, la visualización de los riesgos desde un punto de vista de un assessment y una medición de los riesgos, la gestión y el monitoreo, el reporte o las métricas de riesgo, así como cualquier análisis dentro de esos riesgos, que va a estar sustentado tanto por la data y la tecnología, así como la cultura de riesgo dentro de nuestra organización. Más puntual, podemos ver esto un poquito separado en este detalle que vemos acá. Dentro del apetito de riesgo vamos a estar considerando cómo la estrategia de riesgo se vincula a nuestra estrategia corporativa, a lo que se está haciendo dentro de la organización en términos de negocios, poder desarrollar la estrategia de riesgo y poder generar tanto las tolerancias como los apetitos de riesgo en lo que vendría siendo ese componente de la estrategia y apetito al riesgo. Luego, dentro del gobierno, vamos a estar considerando esa alta gerencia desde un punto de vista de riesgo, lo que vendría siendo la visibilidad del riesgo a la alta gerencia, así como también la operatividad o la estructura de riesgo dentro de las organizaciones, poder crear estándares o guías de riesgo, ¿no? Así como los deberes, los roles, las responsabilidades dentro de esa estructura de riesgo en la organización, ¿no? Y poder también contar con un apoyo en la toma de decisiones cuando se esté gestionando los riesgos. Luego, dentro de la cultura de riesgo, vamos a tener que hacer un compendio de conocimientos y entendimientos del entorno de riesgo, de todo lo que tiene que ver con el riesgo dentro de la organización. También poder definir la visión del riesgo de la organización, poder establecer las competencias y el contexto, y también establecer cuáles vendrían siendo las acciones estándares en lo que vendría siendo el enfoque de la organización ante la manifestación de cualquier riesgo, ¿no? Dentro de lo que es la determinación y medición del riesgo, estaríamos definiendo una taxonomía común, una definición para todos los riesgos que pudiesen estarse estableciendo, pasar un proceso de identificación, poder determinar y priorizar los riesgos, generar modelos cuantitativos para la medición del riesgo y también escenarios de análisis que permitan determinar de una manera más precisa lo que vendría siendo los impactos organizacionales del riesgo, ¿no? Poder hacer también medición, poder tener una visión general del riesgo, y ahí ya pasamos al entorno o al componente de gestión de riesgo y monitoreo, en donde estaríamos hablando de la mitigación del riesgo, la respuesta y la generación de planes de acciones, las pruebas, validaciones y gestión del aseguramiento del riesgo, el monitoreo continuo del riesgo, y poder ver cómo tener una visión proactiva del riesgo ante las distintas iniciativas o proyectos que pueden estarse generando dentro de la organización. También es muy importante poder hacer un reporte de los riesgos y el análisis, la profundización de los análisis dentro de los riesgos. En particular, aquí quiero destacar lo que son los requerimientos tanto del negocio como operativos hacia el reporte de los riesgos. Y aquí entramos en otra métrica, además de los KPIs, que vendrían siendo los KRIs, o los Key Risk Indicators, como métrica o como unidad de reporte fundamental para las organizaciones. Por último, hablando de data y tecnología, la data organizada a través de un esquema de gobierno nos va a permitir ser mucho más efectiva y poder hacer análisis de riesgo dinámico que soporten todos estos componentes anteriores, ¿no?
así como también a través de la tecnología facilitar, automatizar, un poco como hablábamos acerca de que RPA estaba siendo un componente o una tecnología muy bien aprovechada para todo lo que es el manejo, la automatización de los procesos y hacer que la tecnología trabaje para nosotros de una manera mucho más intensa, aumentando la calidad, aumentando la eficiencia. La tecnología dentro de la gestión de riesgo va a permitir hacer que la gestión tecnológica sea mucho más dinámica. Por ejemplo, los KRI, los diferentes mecanismos o indicadores de medición del riesgo pueden estar disponibles en un dashboard, en una pantalla que esté publicada dentro del intranet de la organización y accesible a consulta, ¿no? Para así facilitar la toma de decisiones oportunas, sobre todo cuando alguno de estos riesgos puede estar aumentando su probabilidad de materializarse dentro de la organización. Ok, entonces ya hemos hablado bastante y nos hemos extendido con el tema de gestión de riesgos, pero ¿cómo hacemos nosotros para gestionar la crisis? En 4 sencillos pasos. Detectar, prevenir y preparar. Debemos detectar cuáles son nuestras vulnerabilidades, cuáles son nuestros riesgos, cuáles son nuestras amenazas. ¿Para qué? Hay que trabajar, hay que prepararnos en prevenirlas. Tenemos que hacer planes, Business Continuity Plan, tenemos que hacer planes operativos internos, tenemos que robustecer nuestras estructuras para prepararnos y prevenir, para que cuando la crisis nos llegue, podamos ser un poco más efectivos en gestionar, en manejarla, en contenerla y en controlarla. Nosotros no vamos a poder evitar una crisis, porque muchísimas veces esto viene del entorno del externo, no viene generado desde algo interno. Entonces tenemos que pensar desde un punto de vista holístico. Cuando las crisis son generadas por el ambiente externo, cuando las crisis son generadas por un ambiente interno, o cuando hay un choque de dos mundos y pues se nos genera una crisis mucho mayor. Entonces, detectamos, prevenimos y nos preparamos para una crisis. Muchas veces, como dicen algunos amigos de nosotros del norte, ¿no? Prepararnos para lo peor esperando lo mejor. Esa básicamente es quizás una clave para todo esto. Después que nosotros estemos ya en la crisis, que ya aprendamos o estemos conteniendo todos los resultados de la crisis y que estemos controlando como un capitán en ese barco que Juan mencionaba al principio, en plena tormenta, que bueno, se gestionan, se hacen muchísimas cosas para poder controlar la crisis, después va a venir la calma. Entonces nos viene un trabajo para recuperar los negocios, para recuperar muchísimas cosas que teníamos que hacer para analizar los resultados de cómo nosotros gestionamos esta crisis, del resultado de los planes y de la aplicación de estos planes. Fueron los planes que nosotros aplicamos para gestionar esa crisis efectivos. ¿Qué podemos hacer nosotros distinto cuando se nos genere otra crisis, cuando se nos genere otro problema de esta magnitud? Y eso básicamente es aprender de nuestras propias experiencias, aprender de lo que quizás le pasa al negocio de al lado. Compartir las experiencias también hace que nosotros aprendamos, reaprendamos. ¿Por qué? Porque quizás la crisis anterior se tiene que manejar de una manera distinta a una crisis nueva. Podemos ser inclusive mucho más efectivos controlando y gestionando nuevas crisis. Podemos establecer muchísimos planes de mejora en función
de los resultados de un manejo de crisis. Entonces, es importante básicamente eso, que nosotros detectamos nuestros puntos bajitos. Por ejemplo, gestionemos cómo tenemos que contener y controlar pues toda la crisis, nos recuperemos de esta crisis, cuando ya estemos estables, aprendamos y reaprendemos. Muchísimas empresas a nivel internacional han quizás desarrollado algunos modelos de manejo de la coyuntura. Esta información ustedes la pueden obtener del CEO Outlook, allí está el código QR para que puedan acceder a la información. Sí, hay un detallito acá se me pasó, este es el CIO Survey 2020. Esta es una encuesta que inicialmente comenzamos en marzo y que evalúa cómo la tecnología está siendo utilizada dentro de las organizaciones. Pero al tener que volver a hacer ciertos ajustes dentro de las preguntas para poder tener una visión mucho más vigente en todo lo ocurrido. Entonces, este es un pequeño extracto. En el código QR pueden llegar a la página donde tenemos el informe, se lo pueden bajar. Pronto vamos a estar haciendo algunos eventos en donde vamos a estar hablando en más detalle y presentando estos resultados del CIO Survey. Nos encantaría que puedan participar. Simplemente estén pendientes de nuestras redes sociales de KPMG y ahí vamos a estar hablando de ese evento en donde sin mayor digamos requerimiento pueden entrar a ver estos resultados que vamos a estar presentando. Pero volviendo un poco a los modelos, vemos como algunas empresas han utilizado o han reaccionado ante las crisis, ¿no? Y en particular hay 4 modelos acá que estamos viendo. Hay empresas en auge, empresas que han aprovechado la situación y que han prosperado dentro de esta situación. Un ejemplo bien particular o bien cercano, Zoom, Microsoft Teams, Skype, son ejemplos de organizaciones que han aprovechado o que han capitalizado, en el buen sentido, la coyuntura, proporcionando una solución ante todas las circunstancias que estamos viviendo. La adaptación en algunas empresas han sido empresas que han cambiado su modelo de negocio y la forma en la que se relacionan con los clientes, ¿no? Y ahí tenemos, por ejemplo, las tiendas minoristas que de alguna manera se han conectado a internet, así sea con sus redes sociales, para vender algunos productos y que han visto la potencialidad de cómo estos mecanismos han permitido mantener a sus clientes enganchados, a sus clientes conectados con la organización y a sobrevivir. Y en algunos casos más que sobrevivir, sino generar un valor, un ingreso importante, ¿no? Un caso en Venezuela bien interesante es, por ejemplo, los restaurantes. Muchos restaurantes se podían ver muy limitados ante las restricciones que estuvieron durante la cuarentena, pero gracias a la conexión, a la generación de nuevos startups, a los restaurantes se les ha permitido poder llevar su oferta de servicio tan cerca al cliente como a su casa. Hay unas organizaciones que lamentablemente se han visto muy impactadas por esta situación, como por ejemplo los hoteles, los cines, los teatros, la industria del entretenimiento, el turismo, se ha visto muy afectada y han tenido que pensar en una reingeniería de su modelo de negocio, ¿no? Esto lo definimos como reiniciar, ¿no? Ahí la innovación es clave para poder tratar de conseguir iniciativas de negocio alternativas, utilizando la plataforma ya existente, las potencialidades,
de la organización y también a veces sus debilidades para de repente poder generar nuevos modelos de negocio. Hay otras organizaciones que podemos hablar de que hacen transformación para emerger, ¿no? Que básicamente prestan servicios día a día, ¿no? Como proveedores de lo que se ha definido como servicios commodity o servicios básicos, ¿no? Y estos se han visto afectadas inicialmente por la situación, pero luego a través de diferentes iniciativas han podido recuperarse y mantener esa oferta de servicios básicos, incluso en algunos casos diferenciados, con valores agregados, con nuevas alternativas que han capitalizado a esa clientela. Ok. Aquí, básicamente, y quizás haciendo un wrap-up también de lo que conversaba Juan, nosotros internamente, creo que PMG hemos conversado mucho, ¿no? Sobre todas estas entidades que han comenzado a gestionar su crisis de manera distinta. Por ejemplo, tenemos muchas nuevas empresas de delivery, pueden ver inclusive empresas del sector de licores que han comenzado a vender alcohol etílico en farmacias, por ejemplo. Entonces, básicamente nosotros comenzamos a pensar y a hacernos esta pregunta, más que todo para la reflexión interna de cada uno de ustedes y la reflexión de las empresas internamente. ¿Quién es realmente el responsable de la gestión de la crisis? Muchísimas veces podemos pensar o culpar a un externo, pero ¿quién realmente tiene en sus manos la gestión de la crisis? ¿Quién es el que está en ese barco que les comentaba Juan al inicio y es el que está capitaneando ese barco? ¿Y quién es el que dice para dónde va? ¿O qué grupo de personas es el responsable realmente de la gestión de la crisis? Ok, por último, les hemos hablado de la gestión de riesgo, les hemos hablado de la gestión de crisis y de manera indirecta ha estado siempre presente el tema de la transformación. Lo veíamos en la lámina de los distintos modelos que mencionábamos que han tomado muchas organizaciones. Entonces, ¿qué podemos hacer o qué pasos podemos seguir para que una organización pase del estado actual a un estado deseado, a un estado futuro que nos ayude? Bueno, empecemos por la premisa que hablábamos inicialmente en la transformación inicial, en relación a la transformación digital. El concepto simple, general que yo les mencionaba, poner al ser humano, cliente y empleado en el centro de la transformación. Poder entender cuál es ese beneficio que muchas veces no solamente es tangible, sino que también es conveniente, sino que también es intangible para las personas, ¿no? Se puede dar, muchas veces son detalles muy simples que pueden ser, por ejemplo, cuando uno pida comida, se entregue algún postre simbólico, por ejemplo, incluido con la comida y que no genere mayor gasto a la organización, pero que para el cliente es un acercamiento importante. Y eso por mencionarles un detalle de una variedad muy amplia de categorías de detalles que pueden estar haciéndose para poner en el centro tanto al cliente como al empleado, ¿no? La automatización del proceso, por ejemplo, le da calidad de vida al empleado. Se puede delegar a través del RPA el desarrollo de los procesos y el dedicarse a tareas mucho más creativas, mucho más innovadoras dentro de la organización. Ya lo hablábamos como segundo paso, ya lo hablábamos, poder conocer las debilidades y sus impactos, también las fortalezas, ¿no? Al estar al tanto de cuáles son las debilidades dentro de la organización y los posibles impactos que pueden generarse, perdón, vamos a tener una respuesta mucho más
directa ante la ocurrencia de riesgos, ante la ocurrencia de amenazas. De manera similar, yo les hablaba de las fortalezas y lo tenemos en el punto 3. Conocer las capacidades desarrolladas y que esas capacidades desarrolladas incluso se puedan convertir en nuevas oportunidades de negocio. Todas las organizaciones pueden hacer este ejercicio y entender y decir, ¿cuál es mi plataforma? No solamente tecnológica, sino mi plataforma operativa. ¿Cómo yo puedo diversificar mi negocio y crear nuevas líneas, nuevos productos, nuevas líneas de servicios dentro de mi organización que lleven a la diversificación? Un ejemplo que a mí me gusta mucho de esto es como, por ejemplo, Amazon, pasando de ser primero una venta de libros, luego volverse una especie de distribuidor, identificó dos potencialidades que ellos tenían. Entonces, identificaron los almacenes que tienen, la logística que tienen, y ahora ellos venden logística a muchas organizaciones. Pero también identificaron la tecnología como una fortaleza. Y entonces pasaron a generar uno de los productos que hoy en día se utiliza más en outsourcing de nube, como es AWS, es decir, Amazon Web Services. Fueron o son ejemplos muy interesantes de diversificación. Lo vemos también, por ejemplo, en el caso de Uber. Uber inicialmente pensado para el transporte de pasajeros y luego Uber utilizado como para hacer entrega de pedidos, ¿no? o también catalizador de diligencia. Un cuarto punto, estaríamos hablando de, que no es menos importante que los anteriores, la innovación. La diversificación a través de la innovación va a permitir ser mucho más efectiva, ser mucho más valiosa para la organización. Por eso decimos que se va a convertir en un articulador de soluciones, ¿no? E incluso los problemas dentro de cada organización, las crisis dentro de cada organización, vistas o analizadas con la innovación en mente, con una perspectiva proactiva, pueden llegar a diversificaciones, a nuevas oportunidades de negocio, a aspectos muy positivos para explorar dentro de las organizaciones. Y por último, que ya de alguna manera ha sido una especie de constante dentro de nuestra presentación, el análisis de riesgo. No solamente estático, el análisis de riesgo se convierte en una gestión continua, una gestión que la organización tiene que realizar de manera periódica, porque los riesgos cambian. La organización no es estática. Y así como va evolucionando, cada cierto tiempo también va evolucionando sus riesgos. Y es necesario poder conocerlos, poder estimarlos. Nunca vamos a poder precisarlos en su totalidad, pero sí a través de una estimación nos va a poder hacer una gestión mucho más oportuna, mucho más eficiente, efectiva, en términos de lo que tiene que ver precisamente la respuesta a los riesgos. Pasemos ahorita a algunas preguntas y respuestas. Por favor, si pueden utilizar el chat, o no sé, si alguien quiera también tomar el micrófono, de nuestra parte está bien. Bueno, mientras esperamos las preguntas que puedan surgir de los participantes, pues nada, quiero darles las gracias, o quiero agradecerles por la ponencia, ¿no? Creo que definitivamente debemos ver la gestión de riesgo como un proceso continuo dentro de toda organización. Entonces, considero que la ponencia ha sido muy esclarecedora y muy importante para todos los presentes. También le quiero dar gracias, bueno, por brindarnos un poco luces o darnos los pasos o las áreas que nosotros debemos tomar en cuenta para poder gestionar las crisis y, bueno, mostrarnos un poco las premisas para transformar el riesgo y convertirlo en una oportunidad. Esto me pareció muy importante porque creo que desde la Escuela de Negocios nosotros estamos seguros que todo lo que ha ocurrido en el 2020 pues ha sido oportunidades, a pesar de que, bueno, iniciando el año o iniciando la pandemia no lo veíamos tan claro, ¿no?
Yo creo que ustedes pueden estar de acuerdo con esto con nosotros, corríjanme si me equivoco, pero pues definitivamente ha sido una oportunidad y también nos ha permitido pues crear estos espacios de conocimiento para mostrarle a los participantes pues todas estas aristas importantes dentro de los negocios. Entonces, bueno, nada, estamos súper agradecidos con ustedes. No, gracias a ustedes por la invitación y evidentemente pues sí, quizás antes de la pandemia no teníamos un plan mucho más estructurado, ahora con la pandemia pues se han abierto nuevos negocios, hemos identificado nuevos riesgos, hemos comenzado a aprender muchísimo más y sobre todo hemos aprendido muchísimo, hemos aprendido de las experiencias, nos hemos dado cuenta que hay que trabajar en conjunto, que se nos abren este tipo de espacios, que yo creo que al final es lo más importante, el compartir y el aprender de todas las experiencias. Sí, no, muy agradecidos con ustedes. Nosotros nos encanta poder compartir nuestra perspectiva, que de alguna manera se alinea, converge en base a las distintas especialidades que manejamos. Acá hemos considerado temas de fraude, temas de cumplimiento, temas de cybersecurity, gestión de riesgo, diferentes aspectos que nos permiten, aunado a una visión de negocios, poder tener una perspectiva más general, más vinculada a la organización. Y bueno, creemos que estas son oportunidades fabulosas para poder compartir con ustedes, tener también feedback, comentarios sobre todo esto que catalice las discusiones, los desarrollos en el país en particular de esto, ¿no? Acá estamos viendo alguna pregunta. Bueno, agradecemos mucho, Alejandro Cordero, por tus comentarios, por las felicitaciones. Acá en KPMG estamos a la orden, estamos generando mucho material que se encuentra gratuito en nuestras páginas, en nuestras redes sociales y completamente disponible para ustedes. Gracias también a, perdón, no veo muy bien el nombre, a Rivera, a Rafael Ramírez, por sus comentarios. Y bueno, nada, acá les dejamos nuestras redes. Van a ver mucha información ahí, van a ver en el canal de YouTube, tenemos otros webcasts en donde hemos hablado de diferentes cosas. Sí, el tema de cybersecurity es mi pasión, es mi vocación. Cualquier cosa estoy a la orden. Hay webcasts hablando de algunos temas de riesgo más vinculado a cybersecurity. Hay mucha tela que cortar. Hoy en día cybersecurity se ha vuelto una especie de situación bien particular porque está siendo muy demandada, pero hay muy pocos profesionales. Los avances tecnológicos van muy rápido, los ataques van muy rápido y bueno, es una situación bien interesante la que tenemos de por medio. Les dejamos también nuestro Twitter, nuestro Facebook, nuestro Instagram y bueno, muchísimas gracias por su asistencia, nos sentimos muy agradados por toda esta interacción y quedamos a sus órdenes. Bueno, muchísimas gracias. Creo que la ponencia estuvo tan clara que no tenemos ninguna duda. Tal como ha comentado Juan, pues bueno, nuestro chat está lleno de agradecimientos hacia los ponentes y nada, todos los participantes quedaron muy emocionados. Bueno, quiero cerrar, volverles a agradecer a KPMG por siempre brindarnos su apoyo y recordarles que la semana que viene seguiremos juntos, esta vez desde una perspectiva un poco diferente, hablaremos un poco sobre las empresas socialmente responsables. Entonces la invitación a que nos sigan en redes sociales, bueno, allí KPMG o las suyas, la de nosotros es @negociosucap,
tanto en Instagram como Twitter. Y les recuerdo que la grabación de esta ponencia, todas las anteriores, pues se encuentra disponible en nuestro canal de YouTube por si quieren revisarlas. Muchísimas gracias a todos y feliz día.